Quiero saludar al doctor Jesús Estuardo Luján, ginecólogo obstetra, especialista en salud de la mujer, director del Centro Integral para la Mujer. Araceli Carreto, coordinadora de los proyectos y campañas de toda esta Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Que por cierto, Araceli, esta campaña Tócate para que no te toque me encanta. Yo creo que ha tenido gran éxito. Araceli, ¿qué opinas? Hola Fernanda, muchísimas gracias por darnos este espacio, pues para presentar y compartir un poco la labor de la asociación, pero sobre todo para recalcar la importancia justo de estas campañas en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿no? Pero la importancia no solamente es eso, la importancia de todas estas campañas es hacer hincapié en que no solamente es el 19 de octubre, en que debemos de tener el cuidado de la salud durante todo el año, que debemos realizar diferentes acciones para disminuir los factores de riesgo y sobre todo para poder detectarlo en etapas tempranas. Entonces, eso es muy importante, el transmitir el mensaje y tomar conciencia de que es una lucha cotidiana, no solamente de un día o de un mes. Pues Araceli, Jesús, yo creo que justamente algo que no era muy efectivo eran las campañas de lucha contra el cáncer de mama. Primero, antes no podía ni salir el seno, tenía que salir velado y tapado con cuadritos, ¿no? Tocarte era como pedirte que te masturbaras. No, perdónenme, era terrible las campañas que se hacían para poder evitar el cáncer de mama. Si le vamos a tener miedo al lenguaje explícito para evitarte un cáncer de mama, pues estamos fritos. No estamos listos para enfrentar un problema de salud pública de esta naturaleza. ¿No crees, Jesús? Completamente de acuerdo, De Fernanda, vergüenza. y incluso es un tema que a mí en lo personal, que me dedico a la endocrinología de la reproducción, me ha conmovido mucho porque también lo he visto en amigos, en familia, en personas muy cercanas, y tú sabes perfectamente bien que cuando eso nos llega de una forma tan personal, nos cambia la vida, la forma como lo pensamos. Y en el 2006 tuve la oportunidad de publicar un artículo científico sobre cáncer de mama, en donde estudié todos los factores de riesgo que hay en nuestra rica población mexicana, que pues somos una mezcla de cultura prehispánica, hispana, asiática, europea. Entonces somos una muestra muy diferente al resto del Libanesa, mundo. árabe, claro, de todo tenemos, de todo hay en nuestras Exacto. raíces. Y ese estudio lo hice en 2 años. Estudié de 2002 al 2004, estudié a 162 mujeres, lo publiqué en la revista de Obstetricia y Ginecología de México. Y Fernanda, analicé todo lo que te puedas imaginar. Si habían menstruado antes de los 12 años, si habían usado anticonceptivos, edad del primer parto, si lactaron o no lactaron, si hubiesen recibido terapia de reemplazo hormonal, antecedentes familiares, niveles de estrés, porque este estudio lo hice en el Hospital Juárez de México. Entonces pudimos analizar junto con el grupo de psicología el nivel de estrés que tenían. Estudié todo lo que te puedas imaginar durante 2 años, y mis conclusiones de ese estudio fueron muy interesantes porque concluí tres cosas. La primera es que nuestra población tiene menos incidencia de estos factores de riesgo en comparación con lo publicado en el mundo. ¿Qué sí tenemos en nuestra población mexicana como factores de riesgo que encontré en mi estudio? Reducción del sueño, Ujú. incremento de resistencia a la insulina. Recordemos que en México es muy frecuente que tengamos esas marquitas oscuras en las axilas, en las ingles, en la parte del cuello. Eso es la resistencia a la insulina, un poco de acúmulo de la grasa central. Encontré que el porcentaje de personas que tenían antecedentes de familia era bajo en comparación con la literatura. Entonces, la mayoría de la asociación que encontré en los diferentes grupos de edad, que los dividí en menos de 30 años, de 30 a 40 y más de 40, el común denominador fue alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, estrés y reducción del sueño. Eso, todo lo demás, ejercicio, alimentación, etcétera. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar 2 años en ello, publicarlo. Entonces tenemos una estadística
increíble de nuestra población, que es una mezcla maravillosa y una muestra para el mundo. Oye, wow, Eduardo, perdón, Jesús Estuardo, doctor Estuardo Luján, te felicito. ¿Qué datos nos estás dando aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Me llama la Sí, atención que lo mismo pasa antes de los 30 que de 30 a 40 que después de los 40. ¿Entendimos bien? exactamente. Y en mi estudio que hice de 162 mujeres, los factores familiares fueron los mismos. Solamente 3 de 100 mujeres tenía un familiar con cáncer de mama. Es decir, siempre pensamos que si mi mamá, mis abuelas, mis tías no lo tuvieron, entonces pues probablemente yo no lo vaya a tener. Y no, el 97% en mi estudio eran mutaciones de nuevo. Es decir, incluso en mi grupo de estudio, la incidencia de cáncer de mama fue más joven que la reportada en el mundo. Es decir, por ejemplo, en el cáncer, en el grupo de menores de 30 años, yo encontré mayor incidencia en México que en Europa y Estados Unidos. Y eso es importante porque 1 de cada 10 mujeres que detectamos con cáncer de mama menores de 10 años no va a sobrevivir. Y es lo que queremos, ¿no? Encontrar esa mujer que podemos hacer la diferencia en que sobreviva o no. En mi estudio también encontré que en las mujeres menores de 40 años, 1 de cada 10 también va a fallecer, aunque detectemos el cáncer de una forma temprana. Y en el grupo de más de 40 años, 3 de cada 10 van a fallecer. Eso sí coincidió con lo reportado en el mundo y en mi trabajo. No, no, Entonces, no, qué por eso es datos. tan importante la detección, porque dices, oye, si tengo 30, 40 años, de 10 mujeres que les detectemos cáncer, el 90% pueden sobrevivir, pero va a haber una que no. Algo muy interesante que encontré, Fernanda, que eso te va a súper interesar y que con los años lo he ido viviendo. Ahora soy parte de una asociación que se llama Medicina de Estilo de Vida. El 95% de los sobrevivientes, es decir, ¿cuál fue la diferencia entre esta mujer que no sobrevivió y el 90% que sí? Fue estilo de vida. O sea, no fue el tratamiento médico, fue estilo de vida. Y el estilo de vida, los pilares para sobrevivir al cáncer o para prevenir, lo que es lo mejor, son 6. Lo que está demostrado científicamente, que yo lo vi en mi estudio no de esa forma, pero traspolado a lo que hoy sabemos es similar, es que con 20 minutos al día de caminar, de movernos, baja el 30% del riesgo de una recurrencia o de que el tratamiento del cáncer funcione. El segundo pilar es el alcohol, el consumir no más de una copa de vino al día. Claro, dices, oye, una copa de vino al día puede sonar mucho, pero es suficiente para que los mecanismos inmunológicos naturales de defensa funcionen. La alimentación basada en plantas, que al menos constituye un 40%, eso genera un 40% de reducción en la sobrevida de mujeres que tienen cáncer o de que el tratamiento funcione. Y algo que te va a interesar mucho es que el estrés constituyó el 60% de la diferencia entre que una mujer sobreviva o no sobreviva el cáncer de mama o que el tratamiento funcione. Y algo que te va a sorprender aún más, que también lo vi en mi estudio, es que el 70% de las personas que desarrollan cáncer, recordemos que el cáncer de mama es el número 1 en nuestro país, en la mujer y en los países en desarrollo, segundo en vías de desarrollo. El sueño, la falta de sueño constituyó la gran diferencia. O sea, el Qué estrés sí, barbaridad, pero la Jesús. falta de sueño constituye un 70% de la diferencia entre quien sobrevivía y no sobrevivía. Y finalmente, algo que no le ponemos atención, Fernanda, que también en mi estudio los psicólogos me decían, estas personas que tienen cáncer no conviven con más personas, están muy aisladas. Y actualmente la medicina de estilo de vida demuestra algo increíble, el mantener relaciones, pocas buenas, pero con vecinos, con amigos, con una red de apoyo, incrementa hasta un 80% las posibilidades de sobrevivir al cáncer o que uno no fallezca al cáncer. Es decir, el estilo de vida es lo que hace la diferencia entre vivir y no vivir. Y aparte, son cosas que naturalmente ahí están, pero con el biorritmo de vida las hemos ido perdiendo.
Por eso lo que tú haces es tan importante, el que es conectar a las personas en el equilibrio biopsicosocial. Esa es la información que tú das y es el concepto de la OMS. La salud es el equilibrio biopsicosocial para la prevención del cáncer y para el tratamiento de cáncer. Por eso te felicito por la labor que haces. Gracias. Social. Hablando del estrés, cuando te refieres al 60%, Jesús, el estrés causa cortisol. ¿Qué sabes de esta sustancia en relación a Pues enfermedades? yo soy un experto de esto porque te voy a dar 3 conclusiones de esto. Minuto El y cortisol medio es y vamos a anuncios QTF. Te escuchamos. El cortisol es la sustancia más increíble para inmunidad, defensa, energía. Eso lo traemos naturalmente, pero cuando no tenemos acuerdos en la vida, acuerdos en el trabajo con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja y con nosotros mismos, que es el principal, si no escribimos, recordemos que si no escribimos los humanos no queda registrado y más si eres hombre, ¿no? La testosterona hace que no lo registremos. El escribir qué no nos gusta, qué proponemos, qué es lo que no sabemos y el acuerdo reduce el 90% de la noradrenalina. El problema es la noradrenalina que se acumula en el cerebro y que hace que nuestra mente piense y nos hable y en la noche nos deja dormir, descansar. Y la noradrenalina hace 3 cosas para concluir muy peligrosas, que ese es el estrés. Reduce el núcleo de la dopamina, que es la que hace nuestra energía Positiva, la erótica de buena. conexión. Reduce el hipotálamo, la fijación de progesterona, estrógeno y testosterona, y es el que regula sueño, metabolismo, emoción, es decir, nuestro encanto natural. Y el tercero es que reduce esa sustancia que cada 7 años es nueva, que es la que hace que podamos estar con una familia siempre, con una pareja siempre, que es la hormona del amor, que se llama oxitocina. Y esta cada 7 años desde que nacimos es nueva y se regenera en el cerebro. Entonces, el no tener estos hábitos genera reducción de estas hormonas Anuncios. y nos hace sentirnos con el amor forzado. Y eso enferma. Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a meter ahora con sentimientos y con emociones. Voy con el dato. ¿Por qué el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama? Bueno, así lo estipuló la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué el color rosa? Hay una fundación que se llama Susan G. Komen, que esta fundación en 1991 repartió listones rosas a participantes de una maratón en Nueva York. Y meses más tarde, la editora de la revista Self, que se llama Alexandra Penney, y Evelyn Loder, que fue en su momento vicepresidenta de la marca Clinique, retomaron la idea y repartieron listones rosados durante la convención anual de la concienciación o concientización más bien sobre el cáncer de mama. Y en México, recuerdo haber sido testigo del trabajo que nos costaba definir a octubre como el mes del cáncer. Porque entonces se entendía, muchas mujeres entendían en ese momento que solo era el mes de octubre, que solo estábamos para recordar que en el mes de octubre era el mes del cáncer y entonces pues se concentraban en lo que pasaba en octubre, pero el resto del año ya no se checaban. Ahí surgieron grandes instituciones que extrañamos enormemente como FUCAM. Araceli Carreto, a ver, cuéntanos qué campañas pues de esta asociación que representas, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, han funcionado en México, porque yo he sido testigo desde el día 1 del trabajo que nos ha costado y creo que todavía nos falta un trecho muy largo para que la gente comprenda que si tú te revisas y te atiendes con una mamografía, puedes salvarte. Cuéntanos. Así es, Fernanda. Justamente ahorita que escuchaba al doctor, de verdad que todo lo que el doctor comenta está relacionado con lo que nosotros vemos en comunidad, en la calle, todo lo que vemos ya en la vida real cuando acudimos a trabajar con mujeres. Porque justo toda esta parte de actividades tan básicas que comenta el doctor, que podemos realizar en nuestra vida diaria, es lo que no tenemos. Es parte de esta cultura de autocuidado de la salud que no tenemos y que son cosas tan básicas que haciéndolas día a día, teniendo un estilo de vida saludable, fomentando esta toma de las riendas de la salud de nuestras manos,
podemos contribuir a disminuir estos factores de riesgo y a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. Y efectivamente, como tú lo comentas, hay muchas organizaciones que están realizando diferentes campañas de información, de sensibilización, de concientización, y pareciera como le dijeron en algún momento, nos da miedo escuchar esto, nos da miedo el decir, voy a ir a hacerme una mastografía, voy a revisarme, porque ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Eso es parte de lo que nosotros escuchamos en el día a día cuando nos acercamos a las mujeres en las comunidades. No voy al médico porque me puedo encontrar algo. Y entonces es ahí donde pues toma relevancia esta labor que hacemos en las diferentes campañas, ya sea por parte de una instancia de salud, ya sea por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, yo he sido testigo de muchas campañas que han realizado, como lo comentabas, FUCAM, y otras organizaciones con las que he tenido la fortuna de trabajar. Y en el caso particular de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, estamos realizando justo el día de hoy fue el lanzamiento de la campaña Que se nos haga costumbre, que es este juego de palabras en donde nosotros resaltamos la importancia de que se nos haga costumbre, que tenemos que cuidarnos no solamente en el mes de octubre, no solamente el día 19, sino que se nos haga costumbre tener un estilo de vida saludable para que durante todo el año llevemos a cabo estas acciones que benefician nuestra salud, desde hábitos que podemos hacer desde nuestra casa, haciendo ejercicio, alimentándonos bien, yendo al médico una vez al año, acudiéndonos a realizarnos nuestra mastografía. Si somos menores de 40 años, pues también existe el ultrasonido de mama, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones que nos dan los médicos y que vemos en las campañas y que parece que solamente son importantes en el mes de octubre, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos hace, pues, generar esta conciencia de que tenemos que luchar día a día, pero no solamente escuchándonos, sino aplicándolo en la vida cotidiana. La valía de todas estas campañas es que si nosotros verdaderamente lo llevamos a cabo, verdaderamente transmitimos el mensaje y sobre todo algo bien importante que mencionaba el doctor Jesús hace un momento, y que toma mucha relación con estas campañas, es que cada día son diagnosticadas mujeres con cáncer de mama en edades más tempranas. Y entonces ahí es donde toma relevancia esta importancia de que el autocuidado de la salud sea desde edades más tempranas también, porque Claro. parte de un mensaje que se transmite es que la autoexploración después de los 25 años, no, después del primer ciclo menstrual, a partir de que empiecen a crecer las mamas, porque hay que formar los hábitos desde que las niñas empiezan a crecer, porque son eso, hábitos que van creciendo conforme las mujeres también vamos creciendo. Pues en realidad, Araceli, a ti personalmente como mujer, ¿qué campaña te ha marcado? ¿Cuál te ha dejado pues un impacto? Porque creo que lo que necesitamos las mujeres es que nos metan una zarandeada, ¿no? ¿Cuál a ti te ha dejado como un buen sabor de boca diciendo, caray, con esta me cayó el 20, con esta campaña? Mira, yo te puedo decir, creo que todas las campañas son muy importantes, pero en particular esta campaña, justo que se nos haga costumbre, y no porque la promueva la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Fernanda, sino por el mensaje, porque estamos tan acostumbrados a cosas que de alguna manera dañan nuestra salud. ¿Por qué no que se nos haga costumbre la parte buena? O sea, creo que este mensaje es algo muy positivo, porque es un mensaje muy fuerte que podemos transmitir y que tiene el poder de ocasionarnos beneficio o tener un beneficio para nosotros día a día, de manera cotidiana. Para mí esta campaña es una campaña muy importante y que por supuesto desde la frase que se nos haga costumbre, para mí es lo que más me ha marcado hasta el momento y que es algo que pasa en todas las mujeres. A veces somos muy dadas a decir, haz esto, haz aquello, pero no lo hacemos en nuestra propia persona. Entonces, eso es algo que también nos limita y a partir de que yo empecé con esta campaña es que me ha entrado mucho esta parte de la concientización y es lo que más me ha marcado a mí en particular, el hecho de hacer un hábito cotidiano. Fíjense que hay muchas campañas en el mundo sobre el tema del cáncer de mama. Empresas como Avon, empresas como Carolina Herrera, eh, a través de CH Pink, Issue Color, que es un tinte
que esa me encanta, tíñete un mechón rosa. A ver si el próximo año nos teñimos las mujeres un mechón rosa. Hay una, por ejemplo, de United Kingdom, de allá Inglaterra, donde es del Breast Cancer Charity y rescata cómo sería la vida con una máquina del tiempo, que va muy ligada a otro que dice, si tú tienes 15 minutos para embellecerte en la mañana, esta campaña se llama 3.15. Pues dedícate 3.15 minutos con 15 segundos a tocarte y ver si tienes alguna bolita. Una de las cosas que yo más recuerdo, y ahí sí le voy a pedir a Jesús que nos eche la mano en este sentido, es un día que dije al aire, a todas las personas que me están escuchando, es en serio lo que les voy a decir. Revísense, si tienen el pezón hundido, en este instante dejan de escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Y se van a un médico, pero así. Y recuerdo que mucho tiempo después me encontré a una mujer en una conferencia y me dijo, Fernanda, yo venía escuchándote. Y tú dijiste, si alguna de las personas que me escuchan tienen el pezón hundido, cancelen a donde van y se van inmediatamente al médico ahorita, porque todavía pueden salvar la vida. Y la salvé gracias a que me desvié. En lugar de irme al súper, me fui con un doctor, me detectaron a tiempo el cáncer de mama y yo vengo a agradecerte y no tengo palabras para decirte gracias por esa sencilla y básica información. Jesús, en 2 minutos, minuto que tenemos, físicamente, ¿qué tenemos que notar para preocuparnos? Básicamente lo que tú dices es eso, ¿no? Cambios en la anatomía que normalmente tenemos todos. Uno de ellos, 3 puntos. Uno es si el pezón, como normalmente lo tenemos, empieza a retraer, a cambiar de coloración o a ponerse más reseco. Es uno de los datos que pudiera asociarse un 30% a que hay algo que no es normal. 2, la fibrosis, que es por eso lo que dice Araceli desde niñas, hay que llevarlas a revisión para que se autoexploren, hacerlas responsables de su sexualidad y a que sepan que la fibrosis mamaria, las bolitas que se sienten, pueden ser uno de los factores condicionantes para tener problemas en un futuro. Es algo que observé en mi estudio y también el desbalance hormonal que se manifiesta después de la mitad del mes con síntomas de cansancio, agotamiento y cólico. Entonces, cuando hay fibrosis, es cómo diferenciamos que sean bolitas normales con anormales. Una bolita que detectamos normal puede ser la que sentimos como la punta de la nariz, dura pero con esta consistencia. Los nódulos anormales son los que se tocan duros, sólidos, como los nudillos de las manos. Entonces, si detectamos bolitas duras de esta consistencia, a diferencia de la nariz, si son nódulos que no se mueven tanto, aunque no molesten, si notamos que la piel cambia de color o que el pezón se retrae, son signos que pudieran asociarse a algo malo hasta en un 30%, por eso es importante revisarse. Qué barbaridad, qué datos tan importantes. Gracias, Jesús Estuardo Luján, doctor Araceli Carreto, gracias. 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, para hacer conciencia. Aquí dice, tócate para que no te toque.